Ahora proseguimos con la diferencia. La diferencia, su nombre lo dice, es la resta entre dos conjuntos. Diferencia, cuando escuchen diferencia o sustracción, quiere decir que es la resta entre dos conjuntos. En este caso tenemos aquí el conjunto E y el conjunto F. El conjunto E va a tener la propiedad de A y el conjunto F va a tener la propiedad del conjunto B. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Se dice que el conjunto diferencia entre E y F va a ser igual a todos los elementos que pertenecen a A que tienen una propiedad diferente a B, lo van a pertenecer. Queda un poquito así como enredoso, pero vamos a explicarlo, ¿sí? De forma gráfica. Tengo yo dos conjuntos, mi conjunto E y mi conjunto F. ¿Sale? Se dice que cuando nosotros tenemos la condición de E menos F, va a ser que los elementos que pertenecen a E y que no pertenecen a B van a ser el conjunto diferencia. ¿A qué me refiero? Vean, donde estoy yo llenando de líneas, o sea, o asurando mi círculo. Quiere decir que el conjunto diferencia E menos F van a ser los elementos que no pertenecen al conjunto B, ni que estén aquí en la intersección, ni que estén de este lado. ¿Sale? Ahora, puede cambiar. ¿A qué me refiero? Puede ser el diagrama así o de la siguiente forma: F menos E. Si nosotros vemos al contrario y nosotros tenemos las letras aquí E y aquí la F, ¿quién es el que está restando? Pues la F. Entonces, el conjunto diferencia va a ser los elementos que están del lado que está asurado, en este caso, esta parte. Pero los que están de aquí y de esta parte no van a pertenecer a ese conjunto diferencia. ¿Sale? Entonces puede ser de esta forma o de esta forma. Vamos a entender ahora con la explicación de aquí. Anotamos de este lado, son los elementos de la diferencia. Ok, voy a borrar el otro. Entonces puede ser de esta forma o de esta, pero siempre guíense por esta formulita. E menos F, si está primero la E o cualquier letra, en este caso digamos la A, va a ser los elementos que están en A, que no pertenecen a F. Y si está F menos E, entonces van a ser todos los elementos de F, pero que no pertenezcan a E. ¿Sale? Entonces, vamos a borrar aquí y vamos a explicarlo con datos numéricos. Decimos, tenemos la letra E, esto es igual, y F. Aquí tenemos 3, 4, 6, 8, 10 y 12. Y aquí en F tenemos 1, 3, 5, 8, 9, 11. ¿Sale? Entonces, vamos nosotros a realizar la siguiente operación.
vamos a decir, el conjunto diferencia de E menos F, ¿cuál van a ser sus elementos? Vamos a ver cuáles van a ser sus elementos. Para ello necesito yo graficar 1 y 2. ¿Sale? Entonces, yo coloco aquí la E y la F. Tengo que ver qué dato me está diciendo aquí. E menos F. Ok. Voy a colocar ahora mis elementos. Primero, ¿cuáles son los que se repiten? Tengo que ver siempre al principio qué elementos se repiten, porque esos son los que van a ir aquí en medio. Tenemos aquí 3, tenemos 8, nada más. ¿Sí? No hay otro que se repita. Entonces, el 3 y el 8 van acá. Ahora, ¿qué elementos de E no están aquí? El 4, el 6, el 10 y el 12. ¿Y qué elementos de F no están aquí? El 1, el 5, el 9 y el 11. Entonces, ya teniendo eso, si se dan cuenta, tenemos conjunto intersección, conjunto unión, pero aquí tenemos la diferencia. ¿Cuál va a ser el conjunto diferencia entre el conjunto E y F? Si nosotros vemos la gráfica E menos F, entonces dice que todos los elementos que están aquí van a pertenecer a este conjunto. Entonces decimos que 6, 4, 10, 12. Entonces, esos son los elementos del conjunto diferencia. Si yo dijera lo opuesto, ¿cuál va a ser el conjunto diferencia? F menos E, entonces los elementos serían 1, 5, 9 y 11. ¿Sale? Espero que vayan comprendiendo, chicos, esto para que veamos, les digo, unos ejercicios muy sencillos y también colocando un poco de álgebra para que ustedes vayan implementando y puedan hacer un ejercicio completo. ¿Sale, chicos? Entonces, hasta aquí vamos observando el tipo de operaciones de conjuntos.